¿Cómo están, jóvenes? El día de hoy estamos en su siguiente lección, que vamos a ver una pequeña historia. Hoy no vamos a resolver problemas ni nada por el estilo. Vamos a ver cómo fue que la química pasó de ser algo que solo hacían los magos medievales, algo que solo hacían las brujas y todo, o sea, los ocultos, a ser una ciencia. Así que esta clase es interesante por muchos motivos, así que proseguimos. Ya se la saben. Ok, voy a hacerlos leer una pequeña historia. La van a leer en su mente. Esta no la van a copiar, no la necesitan en el cuaderno, nada más es como un pequeño ejercicio mental, ¿ok? Les voy a dar tiempo para que lo lean mientras disfruto mi delicioso café. Muy bien, después de haber leído lo anterior, vamos a hacernos las siguientes preguntitas. Estas preguntas que van a aparecer, sí las vas a contestar en tu cuaderno. O sea, estas sí se anotan y sí las vas a anotar, pero las vas a responder al final de la clase, ya que tomes la clase, ¿ok? Porque entonces ya te vas a saber la respuesta. Ahorita todavía no. Entonces, después de haber determinado la masa de carne cocida, ¿por qué desaparecieron 650 gramos? O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, metieron 2 kilos de carne, cuando abrieron la olla resulta que desaparecieron 650 gramos. Tan, tan, tan. Pues, ¿qué pasa? ¿Qué le pasó? Yo creo que todos hemos visto que asamos carne, o sea, ponemos carne a la parrilla o algo y vemos que se va haciendo así despacito, más chiquito, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo frente a sus ojos? Ahora, cocer la carne, ¿qué es? ¿Un fenómeno físico o un fenómeno químico? Esa ya deberías de sabértela, ¿eh? Porque ya pasaste por biología y por física. ¿Qué explicación convincente le darías a la mamá de Regina, o más bien a Regina, con lo sucedido con la carne? O sea, si tú fueras la mamá de Regina, ¿qué le dirías, mijita? Esto fue lo que pasó con la carne. Una explicación, bien. No quiero ahí que me escribas cosas inventadas. Estamos en una clase de ciencias. Así que espero respuestas formales. Y cita 2 ejemplos en donde haya cambios en la masa. Ok, conforme ha estado la humanidad trascendiendo a través de los tiempos, se ha dado cuenta que hay cosas que enfrente de ella, o sea, cambian. Por ejemplo, estamos viendo aquí una pequeña hoja así, vista así bien, bien, aumentada, como una plaquita de acero se va oxidando poco a poco. Entonces estamos viendo cómo la materia está cambiando frente a nuestros ojos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto ese tipo de cambios o fenómenos? Aquí tenemos el claro, el hipnótico fuego. ¿Cuántos de nosotros hasta ahorita, el día de hoy, siglo XXI,
este tipo de cosas todavía nos hipnotiza. O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos estado en una fogata y nos quedamos ahí viendo, contemplando las llamas, pensando en la inmortalidad del cangrejo, o viendo la llama de una vela, cómo baila o cómo se mantiene fija, etcétera, etcétera? O sea, todos nosotros hemos tenido este tipo de reacción frente a la combustión. Es muy natural que eso suceda. O, por ejemplo, como vemos cómo la descomposición puede llegar a desaparecer las cosas por completo. O sea, como algo tan grande como una piña puede llegar a desaparecer por completo gracias a la descomposición. Ni se diga con los truenos y los relámpagos que son también tan impresionantes, ¿no? O sea, tan impresionantes que la humanidad, cuando recién los descubrió, no sabía qué explicación darle, pensaban que era magia, pensaba que un ser divino los causaba, o sea, tenía que ser, si no es alguien, tiene que ser alguien, una deidad. Una deidad es un ser divino y la humanidad de antes le achacaba ese tipo de fenómenos a seres divinos, seres mitológicos o dioses. Y al grado de que, pues, o sea, este tipo de cosas eran consideradas magia, magia. O sea, los cambios químicos, no más que chulada, ¿no? O sea, simplemente la efervescencia también es hipnótica. La aurora boreal o las luces del norte también son una belleza y son hipnóticas. Como les decía, o sea, siempre hemos visto cambios en la materia y la humanidad le achacaba o le adjudicaba ese tipo de cosas a deidades. Pues simplemente, por ejemplo, vamos a agarrar algo bien elemental como el fuego. Aquí tenemos un dios del fuego, ahí tenemos otro dios del fuego, ahí tenemos otro dios del fuego. Y esos tres primeros, porque los primeros tres imágenes eran el mismo, por si no lo sabían, este de acá, el que parece que tiene tres cabezas, está al otro lado del planeta y también es un dios del fuego. Yo creo que vemos que trae ahí como si fuera lumbre, ¿no? En la cabeza. Ese yo creo que todos los que son fans de Marvel, ¿no? Saben que es un dios de nórdico, es Loki, pero él también era considerado dios del fuego. Así que sí, la humanidad como no sabía qué causaba ese tipo de fenómenos, pues tenía que ser alguien, algo, alguien tenía que estar detrás de eso. Conforme hemos avanzado como humanidad y hemos encontrado, la ciencia ha dado la explicación a todo, pues lógicamente las deidades cada vez van, los seres mitológicos cada vez cesan de existir y se quedan en donde están, que es la mitología, porque pues hasta ahorita todo ha sido materia y su relación con la energía, que es la química y la física. En la antigüedad existían dos concepciones sobre la constitución de la materia. Antes se creía que todo lo que hay en el mundo estaba compuesto por cuatro elementos. Yo creo que todo el mundo sabe, si vieron Avatar, el The Last Airbender, ¿no? Saben que es fuego, aire, tierra, agua y un quinto elemento. Estos son los símbolos alquímicos. Miren, déjenme se los pongo. Ay, lástima que no los puse, no los dejé más para allá. Esto a mi cabezota tapando un símbolo. Estos son símbolos alquímicos. Estos son símbolos alquímicos que representan fuego, aire, agua y luego está la tierra. La tierra está al revés. Bueno, el chiste es que si tú juntas todo eso, todos los cuatro elementos te da este símbolo. Yo creo que todo el mundo lo conoce como estrella de David o la estrella de 6 puntas o la estrella judía, que en realidad es un símbolo de alquimia que significa el todo. Entonces muchos lo usan en representación como si fuera el Dios supremo. ¿Por qué? Porque todo está creado de cuatro elementos. Acuérdate que los símbolos son alegorías y tienen diferentes interpretaciones.
Entonces, mucha gente a esto le achaca muchos significados. Yo les recomiendo que por favor mejor lean en vez de escuchar lo que la gente dice. Acuérdate que siempre es mejor el conocimiento objetivo, que es el que tú puedes comprobar, al conocimiento subjetivo, que es el que la gente nada más dice, depende de opiniones. Ese no tiene ningún valor. Entonces, en realidad esto significa, pues Dios, por eso es el símbolo de Israel, ¿no? De la bandera de Israel. Vamos a quitar este tipo de rayadero. Ahora, la interacción de este tipo de cuatro elementos hacía o daba las propiedades de la materia. O sea, decían que había cosas que tenían fuego y madera, o fuego y éter, o aire y agua, y de eso dependían las propiedades de la materia. Ahora, el famoso filósofo Aristóteles propuso la existencia de un quinto elemento que era el éter. Decía que el éter llenaba todos los espacios que no ocupaban ni el agua, ni el aire, ni el fuego, ni la tierra, y hacía todo perfecto. Entonces eran cuatro elementos y uno quinto. Aquí están, mira, cuatro elementos: tierra, fuego, agua, aire, y todo lo demás lo llenaba el éter. Aquí está esta famosa estrella o el pentagrama famoso. A los alquimistas se les achacó mucho el ser diabólicos o demás. Yo creo que mucha gente, es más, si tus papás ahorita ven la clase de química, van a decir, ¿qué te está enseñando la profe? Te estoy enseñando símbolos alquímicos, te estoy diciendo que ninguno de ellos tiene nada que ver con nada malo. Te estoy diciendo que esta, por ejemplo, es el símbolo de la tierra, este es el símbolo del éter, estamos viendo, este es el símbolo de, ¿cómo se llama? Este es el aire, este es la tierra, este es el agua, y acá abajo debe de estar el que falta. Y juntos, unidos, eran el todo, eran todo lo que forma todo. Entonces, para mucha gente en aquel entonces, este era un símbolo muy divino, muy sagrado, muy divino, muy sagrado. ¿Por qué? Porque eso, por ejemplo, hay quienes se dedican mucho a trabajar con materia y usan este tipo de símbolos. Por eso los usaban las que dicen que son brujitas, ¿no? De antes, las que son wicanas, ellas trabajan mucho con herbología, trabajan mucho con lo que es los cuatro elementos precisamente. Entonces, este tipo de símbolos son sagrados para mucha gente, no nada más para ellas, ¿no? Pero son símbolos muy antiguos. Antes los alquimistas, que eran los químicos de antes, utilizaban este tipo de símbolos para tratar de ocultar el conocimiento, porque cuando antes la gente estaba muy dominada por las sectas religiosas, entonces cuando la ciencia empezó a dar explicación a muchas cosas, pues ya decían, no, esas cosas son pues del diablo. Entonces las empezaron a decir a la gente que estas cosas eran malas para que las asociaran con algo malo, pero en realidad era alquimia, eran químicos que estaban trabajando haciendo experimentos y punto. Así que tenían que ocultar su lenguaje para poderlo transmitir y la gente cuando los viera no supiera qué era, pero pues hay quienes sí se enteraron y pues empezaron a divulgar cosas que no son y empezaron a matar a mucha gente y pues frenaron mucho el progreso de la ciencia gracias a eso. Entonces, esto es otro símbolo alquímico. Te digo que si lo ven en tu casa van a decir, oh my God, ¿qué es esto? No es nada malo. Era lo que antes pensaban que era el aire, la tierra, el fuego y el agua, y también se los llegaron a achacar a los cuatro elementos y a los cuatro elementos, a los cuatro puntos cardinales y demás, ¿no? Le empezaban a agregar más cosas. Y le empezaban a agregar más cosas. Ahora, además, se pensaba que algunos elementos se podrían convertir en otros. O sea,
decían, ¿sabes qué? El agua se transforma en tierra y en piedras cuando le evaporas. Lo que pasa es que antes usaban agua del río, no era el agua que bebían y cuando le evaporabas, pues acuérdate que separas una mezcla. El agua del río no está filtrada, no nada. Entonces, cuando hacen una evaporación, quitan la parte líquida, entonces abajo queda todo, todos los solutos, ¿no? Si no filtraron esa agua, va a estar toda la tierra y la arenita van a quedar ahí. Entonces, eso era lo que pensaban ellos en ese entonces, pero pues ahorita ya podemos darle una explicación. También se dedicaron a buscar dos cosas, el elixir de la vida y la piedra filosofal. Y no estamos hablando de Harry Potter, estas cosas sí sucedieron y Nicolás Flamel fue un alquimista muy famoso que sí existió, no es eh, cuento de Harry Potter, esas cosas sí fueron reales. Entonces decían que el elixir de la vida, pues te daba, ah, no te permitía morir, pues. Y la piedra filosofal lo que hacía era convertir los metales en oro, cualquier metal en oro. Yo creo que, no sé, siempre he tenido como algo con el nombre de piedra filosofal. O sea, si la piedra filosofal convertía metales en oro, deberían de haberle puesto otro nombre, ¿no? Así como que la piedra metamórfica, o no sé, o algo. Pero piedra filosofal se oye así como algo que agarras y te pones, oh, sí, vamos a pensar en la inmortalidad del cangrejo. O sea, te pones a filosofar. No sé, mi humilde opinión, yo le hubiera puesto otro nombre. Pero bueno, el chiste es que los alquimistas inventaron métodos útiles como el baño María, la decantación, ¿cómo se llama? El, la destilación, todo ese tipo de cosas que se utilizan en química moderna, ellos fueron los que la empezaron a utilizar. Entonces, utilizaban un lenguaje encriptado. Encriptado significa que es secreto y no lo divulgaban. Entonces, todo lo que eran las sectas religiosas los empezaron a tachar de herejes, de brujos, de estafadores. Y dijeron, no, pues estos son practicantes de magia oculta y maligno, y etcétera. Entonces, por eso, hasta la fecha, en pleno siglo XXI, ustedes ven los símbolos que vimos en la diapositiva pasada y todavía están. Cuando agua, tierra, fuego, aire, bájenle, hay que ponernos a leer un poquito antes de, porque luego nos vemos mal. Así que mejor informaditos nos vemos más bonitos. Acuérdense que la mente no ve, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Y las mentes sin saber hablan mucho. Entonces, miren, estos son algunos de los símbolos alquímicos. Muchos son, si se fijan aquí, están los símbolos de los planetas, aquí están otra vez los 4 elementos más el éter, y aquí hay otros 3 principios, dice azufre, sal y mercurio. Ay, está bien chiquita esa letra. Y aquí, por ejemplo, vemos la portada de un libro de alquimia, que te digo que si ahorita si se lo enseñas a alguien en pleno siglo XXI, van a decir, mira el libro que estoy leyendo y ¡oh! ¿Qué van a decir que es? Van a decir que es de algo malo, que es de brujos, que es del diablo o cosas así, cuando no. O sea, si te fijas, el ojo en cualquier tipo de simbología significa conocimiento, que todo lo ve, que todo lo quiere saber. El ojo significa conocimiento. Entonces, este es el conocimiento de, ¿qué quedamos que significaba esto? Agua, tierra, aire, éter, junto, ¿no? Conocimiento del todo, de los 4 elementos. Aquí es el sol. ¿En dónde está? Aquí. Y de los planetas. Entonces te está diciendo que el libro de alquimia y luego abajo dice alquimia y luego dice elementos. No ocupas hablar inglés para saber que dice elementos, es elementos, ¿no? Entonces es conocimiento de los 4 elementos, de los planetas, de los 3 principios que están aquí, que es el azufre, sal. Esto a la mano significa que pones cosas a la práctica y de los planetas, etcétera. Estos son los 4 elementos. Aquí están. Entonces, si tú ves esa portada,
como una persona que ya sabe lo que significan esos símbolos, tú ya sabes que ese libro te va a enseñar sobre los cuatro elementos, sobre los planetas, sobre los tres principios que tú vas a conocer, que tú vas a poner en práctica, cosas que te permitan conocer mejor la materia, ¿verdad? Entonces ya ahí dudo mucho que vengan amarres y colibríes y no sé qué más cosas sucedan. Entonces miren, nada más aquí vemos más simbología, más simbología. Aquí vemos, mira, dice aquí azufre, eh, sal, dice sublimar, precipitar, ¿qué más dice aquí? Calcinar, que es cuando quemas todo hasta que lo haces cenizas. Entonces, esos son símbolos químicos. Bueno, alquímicos se le llama, porque era alquimia. Aquí está la tabla periódica, que así no era, es como una sustitución. Ellos no tenían tabla periódica, pero es como una sustitución de los símbolos alquímicos por algunos de los símbolos de los elementos químicos que conocemos el día de hoy. Ahora, después, en el pleno auge alquimista surgió este individuo, Joaquín Becker, que fue el primer pirómano afamado de la historia. Entonces, él se la pasó experimentando con la materia que nosotros conocemos como combustibles. Entonces, él se la pasó quemando cosas a diestra y siniestra, pero no nada más quemando cosas a lo loco, sino tomando anotaciones y observando su comportamiento. Entonces, él se empezó a dar cuenta que había cosas que se pueden quemar y hay cosas que no se pueden quemar. Entonces él decía, o él no decía, él concluyó que las cosas que pueden quemarse tenían un espíritu de fuego que les otorgaba a la materia la propiedad de ser inflamadas o de ser inflamables o de poderse quemar, pues. Entonces, después de él llegó Georg Ernst Stahl. Entonces, Stahl dijo, muy bien, dijo, yo estoy de acuerdo con Becker, y la verdad es que yo siento que ese espíritu de fuego es un material, o no tanto un material, es una sustancia que se llama flogisto. La palabra flogisto significa literalmente hacer arder. Ahora yo sé que probablemente es la primera vez en tu vida que escuchas esta palabra. Yo también la escuché por primera vez en la secundaria. Entonces, ¿qué es el flojisto? Entonces él decía, mira, está bien papita, así que no te me vayas a confundir. Por ejemplo, aquí tienes la leña. Y la leña tiene mucho flojisto, ahí dice abajo, mucho flojisto. Entonces, cuando arde, el flojisto se le empieza a salir. Flojisto saliendo y flojisto saliendo. Entonces, ya que se le acabó todo el flojisto, tú si quieres prenderle fuego a las cenizas, no vas a poder. ¿Por qué? Porque no tienen flojisto. ¿Ok? Papita, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él, en hipótesis, no me gusta decir la palabra en teoría, porque la teoría es una ley científica, es una verdad absoluta, irrefutable. Entonces no podemos decir en teoría, cuando en realidad la teoría es una verdad. Entonces hay que decir mejor en hipótesis, que es la duda, ¿no? En hipótesis, en realidad, es la hipótesis que él tenía. Y también decía que el flojisto tenía una vela en el entierro en la oxidación de los metales. O sea, en realidad una sustancia con mucho flojisto es una sustancia que se oxidaba rápidamente y fácilmente. Entonces, la teoría del flojisto, pues sí, o sea, satisfizo a alguno que otro, pero en realidad no terminaba de llenar o de satisfacer las necesidades de toda la comunidad alquimista en el momento. Entonces decía, ok,
¿por qué está bien? Por ejemplo, la madera tiene más masa que las cenizas, porque pues sí, tiene más, tiene flojisto, dice. Pero ¿por qué cuando un material se oxida, pesa más? O sea, ¿por qué pesa más si ya se le salió el flojisto? Entonces eso es algo que no se explica. O sea, si se le sale el flojisto debe pesar menos, como la madera. No, pero resulta pues que no. Entonces dijeron, no, pues hay un flojisto negativo y un flojisto positivo. O sea, fuerzas querían que fuera el flojisto famoso. Y otros científicos, mientras ellos estaban ahí con lo del flojisto, empezaron a ver que había una relación entre lo que es la combustión y los gases. Por eso no me gusta grabar las clases tan temprano, porque un ruidajo, ¿no? Si escucharon el pitido. Bueno, el chiste es que decía que los gases que hay en el ambiente o gases que haya en donde sea, te permiten desplazar la combustión o te permiten la combustión o la provocan, pues. Entonces, aquí vemos la combustión. La combustión es la interacción de la... Bueno, ahorita lo vamos a ver qué es la combustión. Entonces, la descripción del flogisto empezó a hacer que los alquimistas se preguntaran si el aire tenía masa o los gases tenían masa. Y sí, sí tienen masa. Se hacía arder materiales en campanas cerradas para entender el papel del aire en la combustión y se empezaron a dar cuenta que, pues, cuando no hay aire, no hay combustión. Entonces empezaron a hacer la hipótesis de que el aire dispersa el flogisto y sin aire, pues no se libera el flogisto. Entonces los materiales no arden y el aire saturado del flogisto ya no admite más y la llama se apaga. O sea, el chiste es que querían que fuera el tal flogisto, pero pues en realidad no explicaba gran cosa eso tampoco. Después de todo eso llegó Joseph Priestley y él descubrió que en el aire existe un gas que permite la combustión y la vida. O sea, él empezó a darse cuenta que el aire, en el aire hay una sustancia que permite la combustión. Por ejemplo, aquí dentro de esta velita que ya se apagó, en este vaso todavía hay aire. No es como que el aire se fue, ahí hay aire, pero ya no está esa sustancia que permite la combustión. Y aquí al aire libre sí está la sustancia que permite la combustión. Entonces dijo, caray, pues ¿qué es, no? Entonces le llamó, dijo, supuso que el gas estaba libre de flogisto, por lo que le cabía más flogisto liberado durante la combustión y le llamó aire deflogistizado. O sea, en realidad, a él lo que se refería era el oxígeno. O sea, tú sabes que el aire en realidad no es puro oxígeno, el aire es una mezcla de gases. Y dentro de esos gases está el oxígeno. Entonces, cuando tú apagas una vela y la sofocas así, hay aire adentro. Hay otra combinación de gases, pero en cuanto la llama se acaba todo el oxígeno, ya no puede haber combustión. Hay otro tipo de gases, sí, pero no hay oxígeno. Entonces Joseph Priestley descubrió el oxígeno. Posteriormente llegó el mero mero sabor ranchero Antoine Laurent Lavoisier. ¿Quién? Antoine Laurent Lavoisier. Antoine Laurent Lavoisier. No quiero que le digan Antoine Laurent Lavoisier. Así como si tu nombre se pronuncia Guadalupe en español, se va a pronunciar Guadalupe en japonés y en lo que sea. O sea, todo el mundo lo tiene que pronunciar en su idioma original. Por lo tanto, Lavoisier. ¿Ok? Lavoisier. Ni siquiera era alquimista, era alquimista como por gusto. El tipo era contador en la época de Napoleón.
Entonces, en realidad, él lo que tenía era que era muy bueno, muy riguroso para medir las cosas. Entonces, él, para mejor control de sus experimentos, eh, utilizaba sistemas cerrados. ¿Por qué? Porque él decía que cuando tú hacías tu experimento en una cámara cerrada, las cosas no se iban al aire ambiente, ni el aire ambiente entraba de metiche a tu experimento, ¿no? Y tenía toda la razón, toda la razón. Este tipo en realidad se metió a la alquimia gracias a un concurso que hubo sobre alumbrado público en París, porque el tipo era parisino. Entonces era parisino, sí. Y se casó con una mujer noble y ella también le gustaba mucho la ciencia, entonces ahí andaban los dos haciendo sus experimentos, que saben, ¿no? Cuando a los dos les gusta la ciencia, me imagino que ha de ser muy, muy padre. Entonces, les digo que empezó gracias al verlo del alumbrado público, porque antes no había luces, pues se usaban lamparitas de petróleo o utilizaban velas. Entonces él se metió en todo eso del flojisto gracias a todo lo de la combustión que empezó ahí a ver para mejorar el alumbrado público. Entonces, él, ¿qué hizo? Duró como veintitantos días quemando mercurio hasta que lo calcinó. Acuérdate, calcinar significa que lo haces cenizas. Entonces, él hizo el experimento de ida y de regreso y midió la cantidad del material en general, del mercurio antes, del mercurio después y del gas que se desprendió, porque acuérdate que el gas también tiene masa. Entonces, a la hora de medirlo, se dio cuenta que la masa permaneció constante, que no se perdió ni un gramo, ni uno solo. Entonces dice, él se dio cuenta que la masa de los materiales reaccionantes era igual a la masa de los materiales producidos. No se perdió absolutamente nada, nada. Entonces se conserva la misma cantidad. Entonces se conserva la misma cantidad. Otra cosa que hizo Lavoisier. Prácticamente la teoría del flojisto agarró y ¡pum!, le dio una patada en la coliflor y la mandó a volar. ¿Por qué? Porque pues, el flojisto no existe. Se dio cuenta que la combustión es la reacción del material con el oxígeno. Esa es la combustión. Y resulta que la oxidación, que también se la achacaban al flojisto, también es la reacción o la relación o la reacción de un material o de un metal con el oxígeno. Otra cosa que descubrió él, pues que un metal no es una combinación de cal con flojisto, así que la piedra filosofal ya la mandó a volar también. El metal es un material elemental, o sea, tú no puedes combinar la piedra filosofal con pipí, porque la pipí pues es amarilla, color oro, ¿no? O sea, y si la combinas con un metal, haces oro. Eso era lo que pensaban los alquimistas antes, o lo que querían producir, y resulta que no. Dijo, ¿sabes qué? Nosotros no podemos producir el oro. El oro es un elemento. Elemento es un material que no puede descomponerse en otros materiales. Es un elemento. Otra cosa que descubrió Lavoisier, que en un sistema cerrado, la masa total permanece constante, independientemente de los cambios físicos o químicos que en él se produzcan. O sea, si tú agarras y truenas un cohete y hace ahí mil paramayas y salió humo, se desprendió papel, se quemó la pólvora. Si tú agarras y mides el cohete antes y todo lo que desprendió después, lo mides, va a medir lo mismo, es la misma cantidad de materia. Entonces, él descubrió la ley de la conservación de la masa o la ley de la conservación de la materia. Y que no se te olvide, porque estas son palabras sabias, que son: la materia no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. La materia no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Mucha gente lo persiguió porque esta simple teoría pues ya le quita toda credibilidad a todos los seres mitológicos que
proclaman que crearon el universo. ¿Por qué? Porque ya está comprobado que la materia no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. No pasaron ni un día, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni nadie la hizo de barro, ni nadie la hizo de lotes, ni nadie la hizo de nada. Así que discúlpenme, seres mitológicos, de nórdicos, de Asia, de mexicanos, americanos, africanos, judíos, los que sea. Nadie pudo crear al universo, porque la materia no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Y para comprobar eso ya está comprobado. Así que sí, son las palabras de las palabras más sabias o más impresionantes, ¿no? Que llegaron a salir de un humano. Y con esto la alquimia pasó de ser la magia y pasó a ser un estudio o una ciencia formal. Tan formal que es una materia tan complicada porque pues estudia todo, ¿no? Es una materia complicada que tiene tantísimas ramas y tantísimos usos. La verdad te digo, no te salvas de ella. Otra cosa que hizo Lavoisier fue proponer la nomenclatura moderna de los elementos químicos. Nomenclatura significa los nombres y el orden en el que están. Entonces él le quitó los simbolitos esos raros a la alquimia y le puso ya las letras a los elementos químicos, which es más fácil, ¿no? O sea, como la gente. Y también propuso lo que es el sistema métrico decimal. Van a decir, a mí eso que me importa. Él simplemente lo que hizo fue hacer que todo el mundo estuviera de acuerdo en medir las cosas con las mismas unidades. Eso es un logro gigantesco, cosa que los de angloparlantes no siguen. Angloparlantes significa que todos los que hablan inglés, ¿no? Ellos no siguen el sistema métrico decimal. O sea, ellos siguen usando libras y piedras y onzas, pies, pulgadas. Nosotros usamos metros, kilómetros, gramos, kilos y ese tipo litros, centímetros cúbicos. Nosotros usamos eso como el resto del mundo. Entonces, ¿para qué es eso? ¿A mí en qué me beneficia que todo el mundo mida con las mismas unidades? Pues tan sencillo como que el que hace experimentos en Rusia, en China, en la India, en Europa, en América, en Asia, quien sea, van a medir en las mismas unidades y va a ser más fácil de interpretar. Así estamos todos hablando el mismo idioma en cuanto a unidades de medición. Y eso es muy importante. Es como si todos habláramos el mismo idioma. En general, eso fuera genial, todos nos entenderíamos, ¿no? Ah, pues igual, en cuanto a medir, todos nos entendemos, excepto los que hablan inglés. Ellos no quieren cambiar, pero bueno. Ok, hasta aquí llega el día de clase escrita. Acuérdate que nada más tienes que, ya que tomaste esta clase, responde las preguntas sobre qué pasó con la carne de Regina, con los 650 gramos de la carne de Regina. Y te voy a poner aquí, el video de Aprende en Casa que tienes que ver, habla sobre la ley de la conservación de la masa. Entonces las profesoras van a hacer dos experimentos ahí. Entonces voy a necesitar que observes los experimentos y contestes las preguntas que te dan las maestras ahí. ¿Ok? Esa va a ser tu tarea del video de Aprende en Casa. Ya sabes que siempre tienes que tener tus notas completas, las notas de la clase. Este cuaderno tiene que estar como si estuviéramos en clase y cuando regresemos a clase tiene que estar enterito. Bien importante, ¿ok? Entonces acuérdate, vas a ver el video que te voy a poner aquí, vas a ver los experimentos que hacen las maestras y vas a contestar las preguntas que te hacen las profesoras en tu cuaderno, les vas a tomar foto, los vas a subir a Classroom y nos vemos el próximo lunes.